estableciendo tu voluntad, haciéndonos partícipes de la vida tuya, Señor, llevándonos cada día a crecer en el conocimiento tuyo, Señor, para que no sea un conocimiento de letra, sino para que sea la vida del Espíritu, Señor, la que vaya siendo instalada en cada uno de nosotros, precioso Dios, para que podamos ocuparnos de las cosas que son del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, Señor. Pero este camino espiritual solamente tú lo conoces, Señor, solamente tú lo sabes, y te rogamos de todo nuestro corazón en esta hora que nos permitas tener entendimiento, Señor. Tú eres el que has expresado: te enseñaré el camino que debes seguir. Enséñanos, Señor, cada día tu camino, para que no nos apartemos jamás de ti, de tu voluntad, sino para que seamos conducidos cada día a una confianza mayor en nuestro corazón. Como dice tu palabra: bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos, Señor. Permítenos, Señor, recibir las fuerzas tuyas, las que no se acaban, las que no se agotan, las que no se cansan, Señor. Como dice tu palabra: porque no se dormirá el que guarda Israel, porque tú no te cansas ni te fatigas, como nos sucede a nosotros, Señor. Por eso sosténnos de tu mano y guíanos cada día en el propósito eterno de tu corazón y en ese sello precioso de tu salvación. Padre, gracias asimismo por permitirnos honrarte con nuestro dar, por tomar de aquello que hemos recibido de tu mano y poder traer para ofrecerte, para ofrendarte, para entregarte con todo el corazón, Señor, y poder agradecer, Señor, tanta fidelidad que tú nos manifiestas y a través de la cual estás atrayendo un corazón en gratitud hacia ti, Señor, porque tu fidelidad, Señor, produce gratitud en el corazón. Permite que nuestro corazón se llene de gratitud para contigo, reconociendo, Dios, que tú eres el Dios que sustenta nuestra vida y todas las áreas de nuestro caminar, Señor. Bendice cada hogar y cada familia y permite, Señor, que todos podamos ser conscientes y veamos tu mano y tu gloriosa misericordia cada día y caigamos postrados delante de ti al ver tanto favor que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias asimismo por tu palabra esta noche. Aquí está mi vida, Señor. Soy torpe para hablar, pero ruego que seas tú, Señor, el que hables, el que te expreses, que sea tu sabiduría la que sea impartida, Dios de los cielos, que seas tú el que nos abras la palabra, Dios, el que por tu Espíritu hables a nuestro espíritu, Señor, y que permitas, Señor, que a cada uno le sea repartido conforme al deseo de tu corazón y que, Señor, la palabra sea sembrada en cada corazón conforme tú has dispuesto que sea, Señor. Padre, en tus manos este tiempo, la vida de cada uno de nosotros está en tus manos, Señor. Permite que nuestras vidas sean fructíferas en tus manos y con los frutos tuyos para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, estamos muy agradecidos con Dios, que es bueno y nos permite correr a sus brazos, a su presencia
porque en las manos de Dios estamos en una escuela, y la mejor escuela que un ser humano pueda encontrar, porque ya en las manos de Dios no vamos a ser formados conforme al capricho de una persona, conforme al gusto de un ser humano, sino vamos a ser formados conforme al corazón de nuestro Padre Celestial. Yo le invito a que me acompañe en su Biblia al libro de Cantares. Capítulo número 5. Cantares. En el capítulo número 5, en el versículo número 16. Aquí va culminando toda la expresión que la esposa está haciendo de cómo ve al esposo. Y una descripción hermosa desde los pies hasta la cabeza, dejando ver qué es lo que ha despertado un atractivo muy profundo en su corazón hacia él. Y dice el verso número 16, culminando: su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y esta misma porción en estas otras dos versiones se la quiero leer porque es muy hermosa. Dice: su paladar es dulcísimo, todo él es un encanto. Así es mi amado, así es el amor mío, mujeres de Jerusalén. En otra versión dice: sus labios son los más dulces de todos, y él es el ser más deseado. Así es mi amado, oh hijas de Jerusalén, así es mi compañero. Y otra versión dice: su boca es colmo de dulzura, todo en él es delicia. Así es mi amor, así mi amigo, hijas de Jerusalén. Y de pronto uno termina viendo esta conclusión tan preciosa, de la que necesitamos tanta luz, porque necesariamente nosotros necesitamos ser ensanchados en nuestro corazón para poder entender realmente cuál es el atractivo de Dios, cuál es el atractivo de este ser tan maravilloso. Si se devuelve un poquito al versículo número 8 del capítulo 5, porque ella termina haciendo esta expresión tan profunda y tan hermosa, y porque esas últimas palabras son como un éxtasis, es un corazón que está increíblemente lleno de plenitud y satisfacción en lo que está experimentando. En el verso 8 dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de ¿qué? Enferma de amor. Se lo voy a leer en esta otra versión que dice: mujeres de Jerusalén, prométanme que si ven a mi amado, le dirán que estoy enferma de amor. Ella les está guiando a que le informen, le compartan algo. Y en el verso número siguiente, en el verso número 9, en la versión Reina Valera dice: ¿qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres,
¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Y en esta versión dice, bella entre las bellas, ¿qué tiene tu amado que no tengan otros hombres? ¿Qué tiene él que no tengan los demás para que nos pidas hacer esa promesa? Conjurar es prometer o comprometerse. Y ella les está pidiendo algo. Y cuando ellas le preguntan, ¿por qué para ella ese amor es tan diferente a todos los demás y por qué es tan especial? Entonces donde ella hace toda esta descripción, donde termina diciendo que todo él es deseable, como leímos, que todo él es dulcísimo, que todo en él es delicia, que todo lo que sale de él es dulzura, que así es mi amor, así es mi amigo, así es mi amado, así es el amor mío. Y cuando uno lee esta porción, una respuesta a una inquietud que estaba manifestando al Señor, porque ¿cómo puedo tener una atracción o un deseo muy profundo en mi vida por alguien? ¿Y cómo me puedo dedicar a ese deseo cuando mi vida está atravesando muchas circunstancias, muchas situaciones que hacen que mi corazón o mi atención esté puestas en otras cosas, ¿cierto? Y a veces quisiéramos, como que tengo tantas circunstancias rodeando mi vida y quisiera que me hablaran cómo solucionar todas esas circunstancias, pero se me hace difícil y se me hace como una locura que me hablen en un lenguaje como tan extraño, que yo vengo con muchas situaciones, dificultades, luchas, con muchas cosas dentro del corazón, con muchas cosas dentro de la vida, y que lo que me empiecen a hablar es de un amor, o de amores, o de enamorarme, y me hablan de eso y me parece como un lenguaje extraño, porque pues me parece que esa no es mi necesidad. Me parece que si yo estoy endeudado y con problemas, pues lo que yo necesitaría es cómo salgo de deudas y de problemas. Que si yo tengo problemas familiares, ¿cómo salgo de los problemas familiares? ¿Cómo así que vienen a hablarme de amor cuando hay tantas cosas que han golpeado mi corazón y necesito ser sacado de esa situación? ¿Cómo me pueden hablar de amores como está hablando esta mujer? O sea, todo en él es una delicia, y es que no conocen lo que ha acontecido en mi vida. Cuántas veces he sido despreciado, cuántas veces he sido herido, cuántas veces he sido abandonado, cuántas veces he sido defraudado, cuántas veces me han dejado solo, y lo que me van a decir es que hay una delicia, pero eso pareciera no ser una respuesta a la necesidad que tiene mi corazón y que tiene dentro de mi vida, y pareciera como un lenguaje como no claro, ¿cierto? Como que si yo tengo todas estas situaciones rodeando mi vida, ¿cómo expresar que su paladar es dulcísimo y todo él codiciable, que todo en él es delicia? ¿Cómo va a ser esto una respuesta para la condición en la que se encuentra mi vida y para la condición en la que se encuentra mi corazón? Si yo necesito es una salida, si yo necesito es por dónde encontrar un escape, yo necesito es un remedio, yo necesito es un alivio para la condición que tengo. Y en esa situación usted me quiere hablar es de amor, pero yo estoy tan ocupado con tantas cosas que ¿cómo tener el corazón dispuesto para el amor cuando estoy con todas estas cosas? Debieran de mejorarse todas estas cosas para poder entender o para poder recibir verdaderamente amor dentro de nuestras vidas. Y máxime cuando nosotros queremos recibir una ayuda de Dios, pero muchas veces en nuestros conceptos y en nuestros parámetros, como lo hacemos con los seres humanos. Yo quiero o pienso que si alguien me va a brindar ayuda, ¿cierto?, que me la envíe, así no venga. Lo que yo necesito es una ayuda, entonces mándemela.
¿cierto? Si usted sabe que yo necesito es plata, pues así usted no venga a traérmela, pues envíamela con alguien. Ahí está Servientrega, ahí está su suerte, ¿cierto? Si yo lo que necesito son otras cosas, pues mándemelas. Entonces nosotros siempre estamos pensando como al revés, estamos pensando es que me manden la solución, pero pues yo no quiero ver al que me la soluciona, yo quiero ver es la solución. Cuando vamos al orden establecido por Dios, es al revés. El Señor quiere que lo veamos a Él antes de ver la solución, ¿cierto? Antes de ver la solución, y ahí es donde Dios empieza a ir haciendo un cambio en nuestras vidas y en nuestro corazón. Va conmigo entonces a 1 Corintios, capítulo número 2, verso 14, porque ese lenguaje va a parecer muy extraño, que me hablen de amores, cuando hay tantas cosas en las que yo necesito es una respuesta. 1 Corintios, capítulo número 2, en el verso número 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. ¿Cuál es la forma en cómo piensa el hombre natural? El hombre natural piensa conforme los recursos que tiene, conforme la sabiduría que tiene, conforme sus capacidades, conforme su poder, conforme sus posibilidades, ¿cierto? Entonces, de manera que como él está pensando es en esa dimensión, ver a Dios en esas circunstancias, sin que él tenga que poner para solucionar, se le hace sumamente difícil, porque el hombre natural está pensando es cómo depender de sí mismo y no cómo depender de Dios, y no cómo depender del Señor dentro de su caminar y dentro de su vida. Y es donde a uno le inquieta qué pasó en corazones dentro de la palabra, y no solo en la palabra, sino en el tiempo presente, en corazones de personas que atravesaron muchas situaciones, pero que esas situaciones no les hicieron desistir de seguir una búsqueda de amor que estaba saciando sus corazones. ¿Qué pasó en ellos? Que esa búsqueda se volvió una prioridad antes de poder confiar en sí mismos, en sus fuerzas, en sus capacidades. Y creo que una de las cosas que más aporrea el corazón es cuando nosotros frente a una situación nos sentimos incapaces, como que siento que es que yo no pude hacer nada, ¿cierto? Y máxime cuando al ser humano nos gusta como todas las cosas que lleven un reconocimiento, nos llaman mucho la atención, ¿cierto? En las cosas uno encuentra que muchas veces nosotros nos ponemos una fachada, porque ciertamente nosotros decimos que la gloria es para Dios, pero que en los créditos también me pongan a mí, ¿cierto? Y muchas veces decimos, ¿cierto que Dios lo sanó? Sí, pero ¿quién oró por usted? ¿Cierto? Esa es la forma, así es como nosotros lo entendemos. Entonces, cuando no hay un reconocimiento, me desanimo como si yo no pude intervenir, yo no pude poner, yo no pude hacer, y eso aporrea mucho el corazón, pero así lo aporrea en muchas circunstancias en las que nosotros nos podemos sentir incapaces. Creo que una de las cosas que más aporrea a una persona que está acostumbrada a defenderse por sí mismo y que de pronto quede como minusválida, creo que lo que más la aporrea a ella no es haber quedado minusválida. Creo que lo más doloroso es para ella es el orgullo de su corazón, porque es que pasar de decir présteme en el baño a gritar desde el baño límpieme, hay una gran distancia, y ya lo coloca uno en otra dimensión. Entonces es como demasiado humillante tener que pasar a esa condición de depender así. Pero es que la vida cristiana tiene que ser una vida de dependencia absoluta en el Señor, porque cada vez que yo interfiero es que cometemos errores, desaciertos, equivocaciones. Cada vez que yo meto la cucharada, cada vez que yo opino, cada vez que yo pienso, y es más, nosotros a veces en medio de nuestra ignorancia somos atrevidos en el Señor, porque a veces nosotros en muchos momentos consideramos hasta tener mejores opiniones que las que Dios tiene, cuando Dios sabe todas las cosas, cuando Él es el único sabio, el único santo, el único perfecto. Pero a veces me atrevo en mi ignorancia a pensar que yo puedo tener una mejor opinión que la del Señor.
y creer que Dios puede estar equivocado dentro de algo. En Primera de Corintios, en Segunda y adelantico, Segunda de Corintios, en el capítulo número 11, Segunda de Corintios, en el capítulo número 11, en el versículo número 22. ¿Qué aconteció en este corazón que solamente estaba pensando en proseguir adelante cuando tantas situaciones le habían golpeado la vida? ¿Cierto? Porque a veces nosotros nos aterramos porque pasan circunstancias en la vida de una persona que está buscando a Dios. Y muchas veces perdemos de vista que hay muchas circunstancias que son necesarias si queremos conocer más de Dios. Son necesarias. A veces nosotros oramos en ignorancia. Señor, yo quiero conocer más de ti. Y a veces el Señor, para que yo conozca más de Él, tiene que empezar a quebrar todos los puntos de apoyo que yo tengo. Porque si no, no lo voy a ver. Si no, no lo voy a reconocer. Pero cuando los empieza a ir quitando, entonces ya no me gusta. Ya no es atractivo. Ya ese lenguaje no me parece tan cómodo dentro del caminar. Y miren lo que dice aquí el 11:22. Son hebreos, está el apóstol Pablo defendiendo su apostolado y dice, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y empieza a expresar aquí un camino, ¿cierto? Y este camino por el que ha venido transitando Pablo es un camino trazado por Dios. O sea, si Pablo no hubiera atravesado todo este camino, tal vez no hubiera tenido toda la luz que recibió de parte de Dios. Todo ese camino abrió espacio en el corazón de Pablo para esa luz, porque él empieza a decir, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y cuando uno mira, uno pudiera decir, pero a este le pasó de todo. En todo ese camino le pasó de todo. Qué trayecto en la vida de Pablo, con tantos tropiezos, con tantas situaciones difíciles. Pero cuando uno mira el apóstol Pablo, con todas esas situaciones, solamente tiene un deseo: proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y uno dice, ¿qué cautivó el corazón de este hombre? Que este hombre se está moviendo de esta manera y nada le está haciendo pensar en volver atrás. Cuando lo pedrearon, dice que cayó como muerto, parecía que estaba muerto. Y se paró de ahí, y después de muchas de estas amenazas, situaciones, de todos estos peligros, ¿cuántos se pararían y dirían, no, yo mejor me devuelvo? Pues para pasar tanta cosa, para atravesar tantas circunstancias, yo mejor me devuelvo. Pero ¿para qué se paró Pablo otra vez de ahí? Dijo, aquí hay una cosa solamente, o sea, hay una cosa que es necesaria, me es una impuesta necesidad, seguir hablando de aquel que ha enamorado mi corazón, de aquel que ha cautivado mi vida. ¿Por qué puede el Señor ser tan deseable y tan delicioso para un corazón o para una persona que está atravesando diversas circunstancias dentro de su caminar? Deuteronomio,
en el capítulo número 8, en el versículo número 2, habla de que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, muchas de nuestras situaciones están orquestadas por Dios, diseñadas por Dios en nuestro caminar para empezar a hacer algo que mi vida necesita. Y es que mi vida necesita ir siendo desnudada. Porque dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y le dice, para afligirte, ¿cierto? Para saber, ¿sí o no? No era para el Señor ser o tener claro qué era lo que había en el corazón del pueblo, era para hacer consciente al pueblo de qué era lo que había realmente en quién, en su corazón, de qué realmente era lo que pesaba dentro de su vida, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor, ¿vivirá quién? Vivirá el hombre. Mire lo tremendo. Te hizo tener ¿qué? Necesidad. ¿Y necesidad de qué? De las cosas físicas. Te hizo tener necesidad de las cosas físicas para que cuando estuvieras en ese vacío de las cosas físicas, ahora ese vacío fuera suplido con las cosas espirituales que provienen del Señor. Porque dice, te hice tener hambre para darte de sustento maná. Y el maná fue un alimento que vino ¿de dónde? Del cielo. O sea, te hice entrar en un vacío dentro del corazón, en una situación donde necesariamente estabas en bancarrota dentro de tu vida. Y eso es algo que va ocurriendo como de manera permanente en nuestras vidas. Si uno mira, las personas que más se abrieron al Señor fueron las que estaban en mayor bancarrota y fueron conscientes. El Señor les dio conciencia de ese estado en el que estaban. Mire que Bartimeo el ciego empezó a clamarle al Señor. Y no hace poco estudiamos cómo los demás querían callarlo, pero él gritaba insistentemente, y que la insistencia de él era porque no solamente estaba viendo a Jesús como el que podía hacer un milagro en sus ojos naturales, porque la expresión Jesús hijo de David era una expresión del Mesías, era reconociendo a Jesús como el Mesías, y siendo ciego estaba viendo más que los que tenían ojos. Pero ese ciego en esa condición sabía que esa condición que él tenía solamente Dios la podía cambiar. El hombre no podía hacer absolutamente nada en eso. Cuando un leproso se acercaba al Señor, ¿quién podía cambiar la condición del leproso? ¿Cierto? Eran condiciones que no podía cambiar el ser humano. Ese leproso se acerca y le dice al Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la manifestación del Señor? Su deseo, quiero ser limpio. Y yo siempre he pensado en esa porción de la Escritura, que la pregunta, como está, pareciera estar hecha al revés. Porque la pregunta no es si Dios quería. La pregunta es que muchas veces nosotros no queremos recibir lo que Dios nos quiere dar, porque no coincide con lo que yo estoy esperando. ¿Por qué no recibieron al Mesías los judíos? Porque ellos no estaban esperando a alguien que viniera a gobernar en su corazón. Ellos estaban esperando a un líder político que viniera a derrocar a los romanos y a ponerlos a ellos allá en una altura donde ellos fueran los que mandaran. Pero el Señor vino y por eso no fue para ellos atractivo aquel Mesías, porque no coincidían con el rey que ellos estaban esperando en su caminar. La mujer de flujo de sangre, ¿cómo estaba? En bancarrota. Recuerdan que para esa condición era una mujer que estaba en
inmundicia, que no se le daba acceso al templo, que lo que tocaba quedaba ¿qué? Inmundo, ¿cierto? Y ella va en medio de la multitud, si tan solo tocara su manto. Pero mire la expresión que hay en la Biblia, y no dice sana sería, sino salva sería. Ella estaba pensando no solamente en ser limpiada, sino en tener un acceso a la presencia de Dios. Y el Señor hace público lo que aconteció en ese momento. La mujer en la casa del fariseo, de Simón el fariseo. Todos están sentados a la mesa y todos se sientan a la altura de Jesús. Pero llegó una mujer que sintió que no puede estar a la altura de Jesús, sino humillada a los pies de Jesús. Y mientras ellos pensaban, y no se da cuenta que es una mujer pecadora, Jesús les dijo: al que poco se le perdona, poco amará. Al que mucho se le perdona, mucho amará. Esta mujer amó mucho porque se le ha perdonado ¿qué? Se le ha perdonado mucho. ¿Cómo estaba su condición? En bancarrota. ¿Cómo estaba la condición de ese ladrón en la cruz? Que le dijo al otro: nuestros hechos nos hicieron merecedores de esta condenación. Donde estamos, merecemos lo que tenemos. Pero miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mire lo más hermoso, en ese mismo momento el reino de Dios vino sobre él, vino sobre su corazón y vino sobre su vida, en la condición en la que estaban de bancarrota. Y en estos días que había acontecido lo de Julio Melgar, y yo pensaba, analizando muchas cosas, lo que estaba aconteciendo con este varón, porque finalmente en toda la vivencia de este varón uno encuentra un lenguaje muy hermoso de parte de Dios, pero no el lenguaje del amor que todos quieren oír, porque todos quieren oír un lenguaje del amor, pero centrados en ellos y en lo que ellos quieren. Y va uno viendo, porque este hombre empezó a perder su salud, un tesoro, y en medio de todo esto que él empezó a perder y a tener un vacío impresionante en su salud, ese vacío que se empezó a dar en su salud empezó a abrir un espacio impresionante para el Señor en el corazón de este hombre, ¿cierto? A tal punto que este hombre siente que no está haciendo nada en una de las cosas que expresa, porque él le dice que él habla con el Señor y le dice: pero yo ya no estoy cantando, yo ya no estoy ministrando en la iglesia, no estoy haciendo nada, ya no estoy haciendo nada. Él le dice al Señor: y la doctrina que yo me sé, y toda la teología, ¿dónde queda? Y el Señor le dice: es que no quiero ni doctrina, ni teología, ni tu hacer. Te quiero como al principio, le dice ahí, cuando no sabías nada y cuando lo único que tenías era yo. Es lo que el Señor le dice de una manera tan extraordinaria. O sea, se llenó de tantas cosas dentro de la iglesia que terminó como la iglesia de Apocalipsis, a la que el Señor le dijo: trabajas duro, disciernes cuando una persona es un falso apóstol, bueno, dedicada, pero has perdido ¿qué? Has perdido tu primer amor. Y Dios está llenando el vacío. O sea, se hizo un vacío en la salud, pero ese vacío en la salud de Julio Melgar se convirtió en un espacio glorioso para el amor de ¿quién? Para el amor y la vida del Señor. Porque él, en eso que está viviendo, Dios está volviendo su todo. Hay una canción que él canta ahí, que es donde dice que sus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y él le dice: porque es tu amor el que me da paz, es tu amor el que me da fuerza, es tu amor el que me da aliento, ¿cierto? Pero también me alegró mucho en el corazón ver que cuando Dios ensancha verdaderamente el corazón, realmente el oído empieza a cerrarse a voces extrañas, porque lo llevaron a muchos lugares y muchos pastores vinieron a profetizarle y vinieron a hablarle, pero el lenguaje con que vinieron a hablarle era un lenguaje muy diferente al que Dios estaba plantando en su corazón. Mientras ese vacío lo estaba ensanchando de una manera gloriosa para el amor del Señor,
Muchos venían a hablarle acerca de la fe y de cómo Dios lo iba a levantar, iba a haber milagros y cosas extraordinarias que no había visto. Y uno lo veía ahí como impávido, pero ciertamente algo estaba aconteciendo en este hombre que estaba diciendo: esto que me estás diciendo, y me lo estás diciendo en el nombre del Señor, no me suena lo que el Señor me ha dicho en el lugar secreto. O sea, un lenguaje tan diferente, un lenguaje tan diferente, porque uno veía cómo la plenitud de Dios estaba llenando a este hombre, y todos los que profetizaron de cómo iba a ser levantado, iba a volver a las tarimas y no sé qué, ¿cierto? Como dice la palabra, si no se cumple, sepan que Jehová no habló. Entonces, cuánto exhibicionismo, oiga, y de cuánto orgullo guardó el Señor aún a la iglesia con este acontecimiento. Porque cuántos hubieran salido a decir: si ve, la unción nuestra lo sanó, los dones que tenemos lo levantaron para que más gente pudiese correr en pos de ellos. Pero gloria a Dios que guardó a este hombre y no lo dejó perder de vista en ese ensanchamiento que estaba haciendo en su corazón, que él lo que necesitaba entender era que Dios era toda la fuente de su corazón. Por eso leíamos al principio: ¿cómo va a ser el todo deseable, todo delicia, si yo estoy lleno de circunstancias que están rodeando mi vida? ¿Cómo puede ser eso posible? Ahorita vamos a mirar algunas porciones, porque vemos que a todos los que estaban como en bancarrota y en necesidad, Dios fue propicio. ¿A quién? A sus vidas. Pero al que se paró como a ser a la altura del Señor, el Señor lo miró de lejos. La Biblia narra cómo Jesús fue llevado ante Herodes. Pilato se entera de que él es de Galilea y lo manda a donde Herodes. Y cuando Herodes lo ve, le expresa: tenía mucho deseo de verlo, ¿cierto? Y yo le pregunto: ¿para qué una persona tendría tanto deseo de ver a Jesús? Porque ¿cuántos quieren ver a Jesús en la iglesia como lo quería ver Pilato, pues como lo quería ver Herodes? Acompáñenme allí para que lo leamos. Lucas 23, 6, para que lo leamos por lo que sucede allí. Lucas, capítulo número 23. Versículo número 6, dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró. ¿Qué? Mucho, porque hacía tiempo que deseaba ¿qué? Verle. Ahora, ¿para qué deseaba verle? ¿Cierto? Pero eso es la pregunta que les hacía ahora. ¿Cuántos desean ver a Jesús, pero como lo deseaba ver Herodes? Se alegró mucho porque hacía mucho tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, ¿para qué quería ver Herodes a Jesús? Para verlo hacer algo. O sea, no tenía un interés en él, tenía un interés en qué iba a hacer. Ahora yo soy Herodes, yo soy uno de los que manda aquí. En pocas palabras, hazme un milagro, ¿cierto? O sea, ¿se imagina la altivez de Herodes? Si él está ahí por la voluntad de Dios, como le dijo Jesús a Pilato, le dijo: tú estás ahí y en ese puesto porque así mi padre lo decidió, si no ahí no estarías. Porque estaba Herodes donde estaba, porque Dios lo había permitido así. Pero ahora Herodes está tratando a Jesús como si Jesús fuera inferior a él, ¿cierto? Y ¿sabe qué es lo tremendo? Cuando una persona se quiere poner tú a tú con el Señor, va a recibir de Dios exactamente lo que recibió Herodes de parte de Jesús, porque dice aquí: y le hacía, verso 9, muchas preguntas. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Cierto? ¿Se da cuenta la diferencia entre alguien que siente que merece estar delante de Dios y que puede hablar tú a tú con el Señor?
lo que le pasó a Nicodemo. Llegó a hablar de maestro a maestro. Y a la primera pregunta perdió el examen. A la primera pregunta perdió el examen, ¿cierto? Quedó como si no supiera nada. Y el Señor le dice, si no sabe las cosas básicas del reino de Dios, a un maestro. Pero bendita sea la gracia de Dios, que eso tocó el corazón de ese hombre y no se quedó ahí. Y Dios lo llevó porque al final en el sepulcro aparece llevando muchas especias para ungir el cuerpo del Señor. O sea, no se quedó ahí en simplemente haber visto a Jesús, sino que hubo algo en su corazón que lo movió a humillarse y a darse cuenta que el conocimiento que tenía no le servía nada si Dios no alumbraba su corazón, si Dios no alumbraba su vida de una manera profunda. ¿Y a cuántos les gustaría que Dios guardara silencio? Si cada día le decimos, Señor, háblame, ¿cierto? Entonces, si nos acercamos con altivez, ¿qué vamos a encontrar de parte de Dios? Silencio. No importa cuántas preguntas, y no se sabe ni de qué manera, porque con lo grotescos que eran todos los gobernantes romanos, se puede deducir que la forma en que le habló tal vez al principio fue suave, pero en qué momento pasó de lo suave a lo grotesco y a provocarlo, ¿cierto? Pero Jesús guardó que no le habló ni una sola palabra, ¿cierto? Guardó silencio delante de él. ¿Y qué pasaría para nosotros? Un silencio de Dios es muerte. Un silencio de Dios para nosotros es muerte en nuestro caminar. Pero mire lo tremendo. ¿Cómo quedaría uno? ¿En cuánta oscuridad quedaría nuestras vidas si no encontramos dónde recibir consuelo? Mire lo que dice Eclesiastés capítulo número 4 verso 1. Qué terrible sería enfrentarnos a esta situación. Lo terrible no es enfrentar problemas, dificultades, adversidades. Lo terrible es enfrentarnos a una circunstancia como expresa este Eclesiastés 4.1, donde dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había. Ay, ahí sí es una situación bien tremenda. Cuando pasamos situaciones, pero no hay consolador. Y no hay consolador. Ahora sí vayamos a Isaías, capítulo número 51, en el versículo número 12. Isaías 51, 12. Mira lo hermoso, lo precioso que aparece aquí en esta porción. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Y aquí, el que aflige era Babilonia. Al que ellos constantemente le tenían temor, era Babilonia. Pero al que no le tenían confianza, ¿era quién? A Dios. Y ahora el Señor dice: yo soy vuestro consolador. Y me gusta mucho cómo la palabra aquí aparece: yo soy vuestro consolador. En Corintios dice que Él es Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Pero me gusta mucho porque la definición de consolación en la palabra no se parece en nada al pensamiento que nosotros tenemos de lo que es consolar. Porque nosotros pensamos consolar como que alguien que se arrima y le da palmaditas en la espalda y le dice: tranquilo, ¿cierto? Tranquilo. En alguien como que yo le expreso la situación y ese alguien como que le da pesar de mí. Eso es lo que nosotros entendemos como consuelo, ¿cierto? Pero cuando vamos a la palabra del Señor, me gusta mucho, porque la palabra consuelo ahí significa que cuando tú no tienes fuerzas, yo te sostengo. Para Dios consolar es sostener. Cuando tú no tienes fuerzas,
yo te sostengo. Cuando Él dice yo te consuelo, Él está diciendo yo te sostengo. Tú no eres capaz de estar parado, yo soy el que te puede mantener en pie. Tú eres, no, las fuerzas tuyas se desvanecen, pero yo soy el que te consuelo. Por eso dice la Escritura que es el Dios de toda consolación, el que nos consuela, o sea, el que nos sostiene, el que pone de sus fuerzas, el que pone de su aliento en toda circunstancia que haya dentro de mi vida y que haya dentro de mi caminar. Un momentico conmigo al Salmo 34. En el Salmo 34 habla varias veces de esas situaciones que rodean muchas veces el corazón humano y que en algunas ocasiones como que se juntan todas, ¿cierto? Como que se juntan todas al mismo tiempo, porque en el Salmo 34 habla de una condición en el versículo número 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y aquí quebrantados de corazón es ser doblados por las calamidades de manera que se han vuelto dependientes. Qué tremendo, ¿cierto? O sea, hay cosas que me han doblegado, pero esas cosas que me doblegaron me volvieron dependiente ¿de quién? Me volvieron dependiente de el Señor. Entonces esto describe circunstancias que una persona pasa, pero circunstancias en las que su corazón fue ensanchado para Dios. Mire, ¿sí o no? ¿Cuándo fue donde más ensanchó el corazón de Abraham el Señor? Cuando Abraham no tenía la más mínima fuerza para procrear. Cuando ya estaba anciano y lo único que le podía producir, lo que Dios decía era risa. Y allí fue donde Dios se glorificó. En ese vacío que había fue donde el poder de Dios que se manifestó. De manera que ¿de qué se podía gloriar Abraham al tener a Isaac? ¿De qué se podía enorgullecer? De nada, porque no había hecho nada. Es más, cada vez que lo mira se acuerda cuál fue su actitud frente a la manifestación de quién, a la manifestación del Señor. En este Salmo 34 habla de varias cosas que azotan o golpean el corazón humano, porque habla de temores, también habla de angustias y también habla de aflicciones. Y lo tremendo es que habla en todas en plural, diciendo que muchas veces las cosas que golpean el corazón del hombre en cuanto a temores son muchos, en cuanto a cosas que le angustian, muchas, y en cuanto a las cosas que le afligen, muchas, ¿cierto? Él dice, este pobre clamó al Señor y le libró de todos. O sea, ¿cuántos temores había? ¿Sí o no? Clamé al Señor y me libró de todas mis angustias. Y también dice que el Señor libra. Muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas le librará ¿a quién? Y si uno mira, en cada una de esas temores, angustias o aflicciones, la respuesta fue el Señor, ¿cierto? La respuesta no era probar al Señor, la respuesta era probar del Señor, que es diferente. Mire lo hermoso, porque Él se va volviendo todo codiciable y todo deseable. Porque en esas situaciones que me dejan en bancarrota, tengo la oportunidad de probar de Dios de una manera que de otra manera no podía haber probado dentro de mi caminar. En 1 Corintios 10:13, entonces vamos mirando por qué Él es deseable y por qué sí es tan acertado hablar de amor y que la respuesta es ese amorío en medio de todas las situaciones, porque ahí va a venir la respuesta que mi corazón necesita. En 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 13 dice, mire lo hermoso, no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea ¿qué? Humana. Pero ¿qué? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más
de lo que poder resistir. Mire lo hermoso. No importa la prueba que Dios me permita pasar, Dios ya me dijo que esa prueba no va a ser mayor de la capacidad que Él me va a dar para resistir, de las fuerzas que Él me va a dar para poder estar ahí. Entonces empieza a volver deseable, porque en cualquier situación, ¿de dónde viene el sostenimiento de mi corazón y de mi vida? Por eso ella expresó todo el codiciable. Y dice que juntamente también con la prueba o con la tentación dará la salida para que podáis ¿qué? Soportar, o para que podáis ¿qué? Resistir. Mire, aunque parezca muy difícil, aquí hay una promesa muy especial de parte del Señor, que juntamente con cualquier situación que nosotros vivamos, Dios preparó la respuesta. Es más, si nosotros llevamos este ámbito a la eternidad, lo vamos a ver de una manera gloriosa. Porque si nosotros miramos, antes de que el hombre se enfrentara a la prueba en la que falló en el huerto del Edén, antes de esa prueba Dios ya había dado la salida. Porque antes de que el hombre hubiera sido puesto en el huerto del Edén, Dios ya había dado a su hijo para ser ofrecido en sacrificio. Mire lo hermoso. Y si Dios, frente a eso que es mayor, ya tenía la respuesta anticipada, ¿cuánto más en muchas situaciones que nosotros podamos vivir? Dios nos va dirigiendo para entender que Él es la respuesta. Por eso el Salmo 34 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Y en otra versión, esa misma porción del Salmo 34 dice: saboreen al Señor y vean lo bueno que Él es. Afortunado es el que en Él confía. Mire lo hermoso, lo precioso de cómo el Señor lo coloca. De manera que ahí sí nos va preguntando, o sea, ¿qué es su amado más que otro amado? Que en medio de todas las situaciones que usted atraviesa, el deseo de su corazón es Él. El deseo de su corazón es Él. ¿Por qué? ¿Qué hay en Él? Hay una seguridad de que no me va a probar más allá de lo que Él mismo me capacite. Y que esa prueba tiene un propósito en sus manos. Enseñarme más de quién, más de Él. Purificarme con más de Él. Santiago 1:2. Santiago 1:2. Porque Él es deseable para nuestro corazón y para nuestra vida en las situaciones que nosotros podamos atravesar o podamos enfrentar en nuestro caminar. Santiago 1, en el versículo número 2, mire lo que viene hablando. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Sí? ¿Cuántos les gustaría o anhelan el fruto del Espíritu Santo en su vida? ¿Cierto? Y uno clama, porque ese fruto del Espíritu Santo es carácter de Dios establecido en ¿quién? En nosotros, ¿cierto? Y una de las cosas que hace parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Y la palabra de Dios dice que lo único que produce paciencia es la prueba. No hay más. No hay otra forma de que ese fruto sea desarrollado en nosotros, sino a través de ¿qué? Sino a través de la prueba. Y aquí nuevamente lo deja ver Santiago, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? Aprender a esperar y a confiar de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. No se ha salido nada de las manos. Esta semana pasamos por un lugar y el lugar donde caminamos era un puente, pero por el puente estaba pasando mucha gente y el puente empezó a temblar. O sea, ese puente lo emborrachaba a uno, ¿cierto? Entonces mi esposa estaba asustada y decía: yo no me subo ahí, yo por ahí no paso, yo doy la vuelta por el otro lado. Entonces yo le decía: amor, pero ¿por qué tienes miedo? Si la hora destinada por Dios es pasando ese puente, así demos la vuelta, nos toca.
¿Para qué vamos a alargarlo? O sea, ¿por qué tanto temor en nuestro corazón? Si lo que Dios ya tenga definido, no hay forma de alargarlo. Si Dios decidió que esta sea la noche, no hay forma de escaparse, no hay forma de esconderse del Señor. Hoy en la tarde estaba escuchando un tema que había compartido Chepito y me gustó una cosa muy linda que él compartía acerca de cómo Dios se manifiesta y nosotros tenemos tanta necesidad de ser conscientes del Señor. Porque él habla de una niña muy pequeña, de cómo ella estaba consciente delante de Dios de que había pecado. Entonces ella dice que ella fue y se metió en el armario. Y después del armario salió corriendo y se metió debajo de la cama. Y después fue y se metió en el baño. Y después se metió hasta que vino llorando delante de la mamá. Y le dijo: mamá, ¿dónde hay un lugar donde me pueda esconder de Dios? Si yo fallé y donde me meto, ahí está Dios. Esa niña tan pequeñita, con una conciencia impresionante del Señor. ¿Cuánto nosotros necesitamos esa conciencia de Dios en nuestro corazón y en nuestro caminar? Dentro de nuestras vidas, con esa conciencia de Dios, ¿qué vamos a temer? Si todas las cosas están en las manos de ¿quién? En las manos de Él. ¿Sería que el Señor llegó tarde el día que murió Lázaro? No, Dios lo tenía dispuesto así. Se demoró, así como el Señor dijo que le era necesario pasar por Samaria y pasó en el momento justo por Samaria, así le fue necesario llegar 4 días tarde. Cuando llegó ya estaba muerto. Pero todas las cosas era para evidenciar que Dios tiene un dominio absoluto de todas las cosas. Pero en ese proceso de las pruebas y de la paciencia, Dios nos va enseñando sobre ese dominio, que a veces es tan desconocido. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces dice acá el verso número 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y para esa situación dice: y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Mientras está pasando la prueba, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Y le será dada. Miren lo hermoso. Entonces, ¿de dónde va a venir la sabiduría cuando estoy atravesando una situación? De parte del Señor. No olviden, la sabiduría de Dios. No lo que tú quieres ver, no lo que tú quieres, ¿cierto? Porque a veces se nos hace difícil ver a Dios, es porque lo que está sucediendo no es lo que yo estoy esperando. Entonces me niego a aceptarlo, me niego a reconocer que Dios está respondiendo, me niego a reconocer que Dios está obrando. Le pasó a un señor, conocía a un señor que había tenido muchos recursos, pero Dios le permitió una crisis económica, de manera que no tenían que comer en su casa. Y él allá en su cuarto orando: Señor, provéenos, Señor, tú eres el que nos sustenta, no tengo forma de traer pan a mi casa. Y vino un señor que había sido empleado de él y tocó a la puerta. Él se asomó desde la ventana y vio que el que era su empleado estaba en la puerta con unas bolsas de mercado, y no quiso salir porque no iba a pasar la humillación de que un empleado le tuviera que traer mercado. ¿Se da cuenta? Como no era la respuesta como él la quería ver, ¿cierto? Como no la quería ver, ¿cierto? Él quería ver, era de otra manera, pero no sentir eso que iba a experimentar en su corazón. Y el que estaba allá afuera feliz porque había escuchado al Señor, que le había dado la instrucción que viniera con esa provisión hasta ese lugar. Acompáñenme allí por favor a Segunda de Crónicas 20, 12. Segunda de Crónicas 20, 12. Ahí me gusta mucho, esta es una de las porciones favoritas de mi corazón en relación con el Señor. Esta es Segunda de Crónicas 20, en el versículo número 12, ¿cierto? Porque cuando la gran mayoría consideramos que los pastores orinan agua bendita, este versículo todos los días me empieza a evidenciar
que es que yo soy un hombre muy necesitado de Dios. Y que muchas veces la gente cree que si una persona es pastor, sabe todo lo que tiene que hacer. Y no se da cuenta que es el que más está preguntando, porque a veces es el que más enredo tiene para saber a dónde coger. Y por eso le digo que esta es una de las porciones con las que yo permanentemente vengo al Señor, porque dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ¿qué? Nuestros ojos. Crea. Yo como pastor me encuentro el 99% de las veces en esta condición, en la necesidad de volver el rostro al Señor, porque no sé qué hacer y porque siento que no tengo la capacidad, y lo único que hago es caer rendido delante del Señor, pidiéndole al Señor que sea Él el que dirija que todas las cosas, ¿cierto? Todas las cosas. Por eso a veces uno dice: los hermanos hablan cosas, si tuvieran un poquito de entendimiento. Porque a veces la gente dice: no, si ese pastor coge una iglesia la hace crecer, si ese pastor no hace no sé qué, es que si lo coge el pastor. No, si el Señor no tiene misericordia, si el Señor no obra, si el Señor no es el que hace, crea, ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer. Es más, crea que uno, si no es Dios el que hace, uno sin Dios lo que tiene la capacidad es de desbaratar, de dispersar el rebaño, de hacer toda clase de cosas, porque esto es la obra del Señor. De manera que no hay superhombres, ahí es hombres y mujeres que tienen un gran Dios que los sostiene todos los días de su vida. Y viene aquí un hombre pidiendo sabiduría. No tenemos con qué pelear, no tenemos cómo defendernos. Es más, si nos dicen cómo, tampoco tenemos las fuerzas para hacerlo. Y el Señor viene con una respuesta. Dice el verso 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. ¿Qué estaban esperando? Una respuesta de Dios. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de ¿quién? De Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. O sea, van a salir, pero no van a pelear. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. El problema es que cuánto nos cuesta quedarnos quietos. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a quién. Esta respuesta no es la que tal vez uno esperaba. Uno no esperaría que el Señor le diga: mientras yo soluciono, adore. Mientras yo obro, alabe. ¿Cierto? Yo no espero que Dios
me ponga a hacer eso. Mi pensamiento es otro. Pero mire lo hermoso, porque Él es todo deseable, porque Él los estaba trayendo hacia Él, y mientras los estaba trayendo hacia Él, Él estaba orando. Dice que el Señor peleó por ellos, y si termina de leer la historia en casa, dice que duraron 3 días recogiendo el botín. 3 días recogiendo todo el botín, y lo único que hallaron fue cuerpos muertos. Ninguno tuvo que salir a la batalla, ¿cierto? Mire lo tremendo. ¿Qué terminaron haciendo? Cuando vinieron al cielo, no tenemos fuerzas para pelear contra esta multitud. ¿Y hacia dónde los guió el Señor? Hacia adorar, hacia caer postrados, ¿cierto? ¿Cómo? A veces la gente dice, pero es que ¿cómo yo con tanta preocupación, cómo me voy a poner a adorar? Y es que yo con tantas cosas en la cabeza, ¿cómo me voy a poner a invocar al Señor? Es que la única forma de que todas esas cosas sean quitadas de su vida, porque muchas veces el problema está más adentro que afuera. Muchas veces Dios cambia el corazón y salimos y vemos las cosas totalmente diferentes, porque Dios hizo una obra dentro de nosotros. Entonces todo Él es ¿qué? Deseable. Todo Él es codiciable, aún en cualquier situación, porque en cualquiera. Ahí podemos seguir mirando muchas cosas, sino que ya se nos fue el tiempo, porque podemos ver que en medio de todas las situaciones Dios nos va a dar una paz inexplicable. Que en medio de todas las situaciones Dios nos va a dar dirección y guía. Que en medio de todas las situaciones Dios no nos va a dejar solos. Él siempre va a estar ahí con nosotros, sustentándonos y sosteniéndonos. Si pudiéramos seguir mirando, y uno dice, entonces ¿cómo se me hace tan difícil mirar a Dios en una situación compleja? Si la respuesta es Él. Por eso Él es todo deseable, aún en la situación más difícil, aún en el vacío de la enfermedad, Él es todo deseable. Aún en el vacío de la economía, Él es todo deseable. En los problemas familiares, Él es todo ¿qué? Él es todo deseable, porque es allí donde Dios llena el corazón de una manera sobrenatural, hermosa y extraordinaria. Por eso aquellas mujeres decían, ¿y qué es ese amado más que otro amado? Y cuando ella lo describe, tenemos que decir es que Él es extraordinario. Él no solamente dice la Escritura, y terminemos ya con esta última cita que está en Job 5:17, y si me acompañan por favor con el teclado. Job capítulo número 5, versículo número 17. ¿Quién está detrás de todas tus circunstancias? ¿Quién está detrás de los momentos de sequía? Dijo Job, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Qué hermoso. Cuando Él hiere es para despojarme de lo que me hace daño. Cuando Él cura es para llenarme de su presencia, que es todo el bien que mi corazón necesita. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos contigo, mi Señor amado, porque cercano estás tú a los quebrantados de corazón, Señor. Porque ciertamente, Padre de los cielos, nuestras vidas son tan frágiles, Señor, y ciertamente todos nosotros pasamos multitud de temores, multitud de angustias, multitud de aflicciones, Señor. Pero en medio de todas ellas, Señor, tú eres el que te glorifica, Señor, al establecer en nosotros tu voluntad. Y como hiciste con aquel hombre llamado Julio Melgar, Señor, que el vacío que se hizo en su salud se convirtió en un espacio incalculable para ser traspasado con tu amor, Señor. Te rogamos, precioso Dios, que en tu gracia nos ayudes a entender, Señor amado, que no hay forma de escondernos de ti, oh Dios de los cielos, Señor. Que tú una y otra vez
Has estado en la búsqueda de nuestros corazones una y otra vez, Señor. Nos has estado mostrando, Señor, que lo que mi corazón necesita es probar de ti, Señor. No probarte a ti, Señor, porque como está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pero necesitamos es probar de ti, Señor. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Poder ver aún en todas esas situaciones por las que puede transitar mi vida, que en ellas se está manifestando es tu bondad sobre mi ser, porque estás quebrando fortalezas, estás quebrando puntos de apoyo, estás quebrando muletas, estás quitando coberturas que hemos puesto sobre nuestras vidas, oh Dios de los cielos. Como dijiste a Israel, que ellos habían buscado cubierta y no de ti, y no de tu Espíritu, Señor. Y tantas veces tú vas desnudando todas estas cosas, es para atraernos hacia ti, Señor amado, para que podamos de verdad experimentar que todo tú eres deseable, Señor, que todo tú eres una delicia, porque tú, Señor, nos has dado, como dice tu palabra, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ayúdanos a entender hacia dónde nos dirigen todas las cosas de la vida, si no es al conocimiento tuyo, Señor. Allí, Señor amado, donde podemos palpar todas las preciosas y grandísimas promesas que tú nos has dado, para que por medio de ellas seamos participantes de algo tan glorioso como está escrito allí, de la naturaleza divina. Ser participantes de la vida misma de Dios en nuestro interior, Señor. Oh Padre, ayúdanos a entender esto tan grande y tan glorioso, para que este pueblo en toda situación podamos gustar y ver cuán bueno eres tú, Señor. Y como tú, Señor, en los vacíos que, Señor, produces en mi corazón, Señor, estás abriendo espacio, Señor, para que seamos partícipes de la vida tuya, Señor, para que tú seas para nosotros toda delicia y para que seas